El estudio 2019, Integration Services y Analysis Services. Tenemos SQL Server en la versión 2019 también, con el motor de base de datos, con base de datos Analysis Services y con repositorio de Integration Services. Y tenemos nuestro Oracle Express Edition, ¿sí? Que ahorita pues está aislado del entorno, pero con estos temas que vamos a configurar, lo deberíamos de tener disponible para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos integrar eso y cómo vamos utilizando las funcionalidades que está Integration Services para poder eh, hacer este ejercicio. El examen, déjenme revisar cómo lo trabajamos la vez anterior. Creo que fue, creo que fue en el mismo día. No recuerdo ahora. Déjenme validarlo. Eh, bueno, lo voy a revisar en lo que vamos trabajando con ejercicios ahorita del curso y lo dejamos confirmado al final de la clase. Eh, bueno, ahorita que hablaron del examen, entonces platiquemos unos minutos ahí. Eh, el examen es una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica yo les voy a compartir hoy en la tarde o mañana por la mañana a más tardar los temas que se estarían evaluando como teoría. Y la parte práctica va a ser un ejercicio como los que hemos estado trabajando, ¿sí? Eh, un ejercicio de Integration Services con temas de SQL Server, archivos planos, ahorita que miremos temas de Oracle, también Oracle. Eh, ¿Qué vamos a entregar en el examen? Vamos a entregar dos evidencias del examen que ustedes vayan a realizar en la parte práctica. Uno va a ser el proyecto de Integration Services que realicen. Ahorita vamos a ver cómo obtenemos los archivos del proyecto como tal. Y yo lo que hago es trato de recuperar ese proyecto en mi ambiente y poderlo revisar, ¿sí? Pero a veces, como no tenemos, desde que la máquina no se llama igual, la base de datos se puede llamar distinta, etcétera, es un poco difícil hacer que el proyecto funcione en mi equipo, ¿sí? Entonces, adicional, yo les pido también que, que hagan un video explicando el proyecto que ustedes hicieron y validando la funcionalidad que se pidió, ¿sí? Entonces, deberían de hacer un video donde se explique qué se hizo, construí estos componentes, utilicé estos conectores, utilicé estas herramientas, tal y cual, así, lo configuré de esta forma, explicar cómo se hizo y luego hacer un par de ejercicios, un par de corridas, donde se valide que funciona, que los datos viajan, que las tablas se llenan, que los archivos se llenan, etcétera, que se ejecuta bien el proyecto, ¿sí? Y eso lo entregan como parte de las evidencias del examen, ¿sí? Entonces, es importante que cuiden mucho la parte de explicar lo que ustedes hicieron como entrega del proyecto, ¿sí? Perdón, del examen, lo que ustedes están trabajando para entregar el examen, cómo funciona y que se evidencie que sí funciona, porque todo lo que yo no mire y que sea pedido en el examen y que yo no mire en el video, puede asumir que no se hizo, ¿sí? Entonces, es importante que se tomen su tiempo para poderlo explicar. Yo les pido que hagamos un video de 2 o 3 minutos para explicarlo, teniéndolo ya terminado. Creo que es un tiempo prudencial
para poder eh, hacer ese video, ¿sí? De explicar, tengo aquí mis fuentes de datos, tengo estos datos en estas tablas, eh, hice estas conexiones, utilicé estos elementos, los conecté así, hice esta configuración que va a esta base de datos, esta configuración que va a este archivo, etcétera, se ejecutan. Aquí está el archivo lleno, aquí están estas tablas que al principio aparecían vacías, ahora ya están llenas, y que se evidencie que sí funciona. Sí, eso es lo importante, que se evidencie que sí funciona. No sé si hay alguna consulta. Buenos días, Inge. Una preguntita con respecto a los archivos que Permítame, compañeros, fíjense que veo que abren el audio, pero no los escucho. Permítame. ¿Me escucha? Ahora, Javier, adelante. No, no los escucho, fíjense, compañeros. Permítanme, voy a desconectar los audífonos y los voy a volver a conectar. Permítanme. Ah, ¿aló, Javier? Sí, ahora sí, pero ya lo resolví. Ok, adelante, perdón, es que no escuchaba a nadie. Gracias, Javier. No, Inge, buenos días. Solo le estaba preguntando que con respecto a los archivos que compartió en la carpeta, en los dos dijo que había que instalarlos, ¿verdad? No, solo descarguemos el que es Win32. Solo descargarlo. Ah, solo descargarlo. Ah, ok. Solo Gracias, Inge. descargarlo. Y ya en un rato vamos a ir instalándolos. Ah, ok. Únicamente era eso. Gracias, Inge. Muy bien, con gusto. Adelante, Javier. No, subirlo en el video, el archivo MP4 o el que generen, subirlo en Canvas, entregarlo en la herramienta. Sí, sí. Eh, no, no me lo van a poner en YouTube, no me lo van a poner en un Drive, aunque pese el archivo, porque a veces resulta que no tengo acceso a la carpeta o el video ya no está disponible o después aparece una fecha de actualización después de la entrega. Entonces empieza a generar confusión y para evitarnos eso, mejor entreguémoslo en la plataforma de Canvas. Si el video pesa, o sea, tiene un peso considerable, de algunos cientos de megas, tal vez por la calidad, por el tiempo, etcétera, la herramienta que utilizan para grabarlo, consideren ese tiempo para subirlo, ¿sí? El examen va a estar disponible hasta el sábado al final del día, pero si lo empiezan a subir a las 11:55 de la noche, va a ser muy probable que no dé tiempo para poder entregar, ¿sí? Entonces consideren el tiempo para subir el video, ¿sí? Listo, no sé si con eso resuelvo la consulta. Bueno, vamos a la parte práctica entonces. Ya platicamos un poco del examen. Y genera una consulta. Sí, adelante. Siempre el examen va a tener un tiempo límite para hacerlo, ¿verdad? Sí, es que eso iba a revisar la configuración del primer parcial, lo que les comentaba que iba a ver cómo lo dejamos. Primer parcial, déjenme ver. Sí, 180 minutos. Sí, correcto, correcto. Eh, y lo dejamos en el mismo día de la evaluación. Sí, entonces tendría que ser igual. 3 horas de trabajo eh, y, y durante el día de la evaluación.
Ah, yo sé que ahorita la parte práctica es un poco más complicada. Voy a validar si lo podemos dejar a partir del viernes y sábado, para que lo puedan trabajar y lo entreguen el sábado al final del día. No tengo esa certeza, pero igual va dentro de la publicación del examen. Estén pendientes el viernes, y si no está el viernes, pues entonces va a ser a partir del sábado. Bueno, no sé si hay alguna consulta adicional. Bueno, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Ingeniero, buen día. Sí, ¿Me adelante. escucha? Sí, adelante. Sí. Yo tengo una consulta. El proyecto o bueno, la actividad esta que tenemos que hacer, que tenemos que subir en el video, ¿es con los dos motores de base de datos o con cuál de los dos? Supongo que, es que ahí creo que me perdí. Es sobre el proyecto o la actividad que habíamos hecho de conectar con Visual Studio el motor de base de datos, ¿verdad? Sí, correcto. En el examen va a venir un ejercicio eh, distinto a los que estamos resolviendo ahorita en clase, pero con funcionalidades similares a las que estamos trabajando. Hacer un proyecto en Integration Services donde vamos a traer datos a una base de datos SQL Server, o como vamos a ver hoy, a una base de datos Oracle. Trabajemos un poco los datos dentro de la solución y vamos a dejar los resultados a otros repositorios. Ah, ok. Ok, entonces en ese caso el motor de base de datos, pues lo especificaría la actividad Ajá, yo en les ese digo, momento. tiene que existir una fuente en un Oracle, que la instancia se llame de esta forma y la tabla se llame así, y una fuente en SQL Server, que en una base de datos que se llame de esta forma, con en las tablas que se llamen así. Y tiene que trabajar esto e irlo a dejar a un archivo plano, por ejemplo, donde solo Ya. deje los datos A, B, C, por ejemplo. Entonces ya sabe, y el archivo se tiene que llamar de tal. Entonces ya sabe qué tiene que construir en sus fuentes, qué tiene que ir a dejar a su destino, y sobre eso lo trabaja. Y en el Ya, examen ok. viene especificado todo lo que tienen que trabajar. Entiendo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Un gusto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio como el que estuvimos trabajando el sábado pasado, para que validemos que tenemos todos los componentes, que tenemos la infraestructura, la base de datos, Integration Services, los componentes que tenemos que utilizar. Y luego vamos a ir a la configuración de Oracle y hacer un ejercicio similar para poderlo tener disponible. Listo, ahí está mi correo electrónico. Bueno, entonces abrimos Visual Studio 2019, creamos un proyecto nuevo. Tenemos que hacer un proyecto de Integration Services Project. Conforme lo vayamos utilizando, pues ya nos aparece aquí dentro de los templates recientemente utilizados. Y colocamos el nombre que queremos nosotros. Yo le dejo el nombre del proyecto que corresponde. En este caso va a ser el Project 6. Y listo. Decimos que se cree. Solo voy a ir a revisar que mis servicios de SQL Server estén disponibles.
Denme un minuto. Y voy a grabar la clase, pero compañeros. ¿Pero alguien había levantado la mano? Sí, ingeniero, disculpe, era justamente para eso, por lo de la Por la grabación, grabación. disculpe. Sí. Buenísimo, gracias, Daniel. Listo, ahí está. Solo tenemos ya el proyecto. Solo voy a ir a ver los servicios que estoy disponible. Y si vamos teniendo dudas, las vamos resolviendo de una vez, compañeros. Yo creo que con este. Ese servicio no. Relation Services ahorita. De SQL Server no. Bueno. Listo. Entonces, como habíamos visto, nuestra caja de herramientas, nuestro panel de trabajo y las configuraciones de nuestro proyecto al lado derecho. Vamos a ir a SQL Server, Management Studio. Vamos ya a hacer bases de datos separadas para que podamos trasladar los datos y no tengamos ahí la confusión del origen y el destino de datos que estamos configurando. Disculpe. Sí, adelante. Fíjese que no escuché todos los puntos que necesita para el parcial. Me escuché de un video, pero no sé si también esas instrucciones las va a colocar en el examen. Sí, en la variante va especificado todo lo que necesito que entregue. Lo que les sugería es que el video se tiene que entregar, bueno, no les sugería, les comentaba que el video se tiene que entregar en Canvas, ¿sí? Para evitarnos de que lo puse en mi carpeta de Google Drive y no lo tengo disponible, o después aparece con otras fechas que no eran las del examen, o que si lo colgué en YouTube y después se borra por algún tema, alguna revisión y ya no está disponible, entonces ya no está la entrega que ustedes hicieron. El video tiene que ser subido en la plataforma de Canvas. Excelente, gracias. Sí, de acuerdo, muy bien. Bueno, teníamos aquí la base de datos de UMG Notas, donde habíamos hecho el ejercicio de tener dos tablas para poder trabajarlo, alumnos y alumnos 1. Y luego yo había hecho una tabla, una base de datos adicional, que era UMG Notas Copia, para que hiciéramos la parte que sean dos tablas distintas, dos bases de datos distintas, con la tabla de alumnos 1. ¿Sí? Hagamos este primer ejercicio, trasladando los datos de OMG Notas o OMG Notas Copia, para que vayamos validando los pasos. ¿Cómo íbamos a manejar la gestión de las extracciones y las cargas de los datos? Habíamos visto el componente de Dataflow Task. ¿Sí? Entonces, con el Dataflow Task, nosotros dentro de él vamos a poder configurar una o varias extracciones de datos para poder ejecutar dentro de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar aquí traslado datos alumno, por ejemplo, como nombre de mi Dataflow. Y cuando le doy doble clic, me aparecen todos los componentes que yo puedo utilizar para extraer, transformar y cargar los datos que voy a manejar dentro de mi proyecto. Todos los datos se originan de obtenciones, ¿sí? Obtenciones de base de datos, obtenciones de archivos, cualquier tipo de obtención, pero de ahí inician los procesos. De ahí obtengo los datos que voy a necesitar ir trasladando entre los distintos componentes. Yo les hacía
analogía como que los componentes reciben esos datos y entregan, y los conectores que hay dentro de esos componentes son como unas tuberías donde pasa esa información, ¿sí? Y cada componente que recibe un grupo de información la trabaja, la divide, la comprime, la restringe, y cualquier operación que tenga que hacer, y si es necesario, le entrega a otro componente, ¿sí? Y el objetivo de estar trasladando la información entre distintos componentes es poder hacer esa administración de esos datos, de esos registros que están dejando ahí, y que los llevemos hacia un destino, hacia un proceso de carga donde los vamos a dejar resguardados en otro repositorio de datos, ¿sí? Que puede ser una base de datos, puede ser un archivo o algún otro lugar donde ya resguardemos esos datos que se están trasladando. Cuando estábamos trabajando, cuando estábamos platicando un poco de las técnicas que podríamos utilizar, un segundo, voy a ir acá. ¿Se recuerdan en esta presentación que estuvimos viendo del análisis multidimensional? Justo hablamos de estas dos formas de hacerlo, ¿sí? Estas dos formas de hacerlo, ¿sí? De mi fuente de origen de datos puedo trasladarlo hacia un data staging y luego convertirlo con las estructuras que Data Warehouse requiere, o desde mi proyecto de Integration Services hacer la extracción, convertir esos datos y luego ya irlos a dejar a las estructuras que mi Data Warehouse requiere. El más sencillo a nivel de proyecto Integration Services es el que está aquí del lado izquierdo, ¿sí? Trasladando los datos a un data staging, porque solo me conecto al origen y los dejo en el repositorio de destino, ¿sí? No hago nada más. Y luego ya puedo hacer otro proyecto en Integration Services donde transformo estos datos que ya obtuve, pero que ya están de mi lado de la solución, los trabajo y los dejo ya en las estructuras, o puedo hacer esas transformaciones también a nivel de base de datos. Puedo tener paquetes, procedimientos, funciones, DB links, conexiones entre base de datos que me sirvan para poder hacer esa transformación y dejarlo en las estructuras que Data Warehouse requiere. Puedo hacer cualquiera de esos dos escenarios acá. Y del lado derecho, en el mismo proyecto Integration Services, como lo estamos trabajando, puedo hacer la extracción, transformo los datos y los voy a dejar como resultado hacia las estructuras que mi Data Warehouse va a necesitar para seguir trabajando en la solución. Entonces, cuando hago el primer escenario de solo obtener y llevar al otro repositorio, ese es el escenario más sencillo a nivel de Integration Services. ¿Por qué? Porque solo necesito dos componentes. Necesito un componente de obtención de datos, que en este caso podría ser, vamos a utilizar un MongoDB Source, donde yo voy a ir a esa fuente, obtener los datos y llevarlos al destino. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir de UMG Notas, tabla alumnos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a ir a obtener, a configurar dónde está mi origen de datos. En este caso no tengo ninguno configurado. Voy a crear uno nuevo. Estos son, voy a hacer uno nuevo como que no existiera. O sea, ¿saben qué? Voy a eliminarlo. Y este también, porque ahí vamos a ver el de Oracle. Voy a hacer uno nuevo, un OLDB, utilizando el conector SQL Server Native Client. Aquí me debería de encontrar los servidores que están disponibles, que tengan algún SQL Server disponible. A veces no nos funciona.
Entonces vamos a la base de datos, a las propiedades de la base de datos. Y aquí, en el nombre, lo pego acá. ¿Sí? Cuando pego este nombre de servidor, que en este caso es mi máquina, ya me aparecen las bases de datos que están disponibles. Entonces yo voy a hacer voy a utilizar la base de datos UMG Notas. Siempre es oportuno hacer un test de conexión para validar que todo haya quedado funcionando bien. Y le doy un OK. ¿Sí? Entonces él ya me registra la conexión con el nombre del servidor y el nombre de la base de datos, UMG Notas. Aquí le colocó el 1 porque seguro todavía encontró que existía la conexión anterior. Y luego puedo hacer la obtención de dos formas, a nivel, bueno, de varias formas en SQL, a nivel de tabla o vista, ¿sí? O a nivel de una variable de tabla o vista, a nivel de un comando de SQL. Normalmente aquí es una de las formas donde yo puedo restringir los datos que van a venir de la fuente. Tal vez en la fuente están, imaginemos, los alumnos todos los alumnos que están inscritos o que han estado inscritos en la universidad, pero necesito solo los alumnos que están vigentes, solo los alumnos que están vigentes y que sean de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Entonces podría seleccionarlos, pero haciendo la restricción desde el principio y no necesito llevarme, no sé cuántos alumnos habrán, supongamos que habrán en la historia de la universidad 50,000 alumnos, solo por poner un número. Inscritos, no necesito llevarme esos 50,000 registros, sino que activos en la Facultad de Ingeniería son 10,000, por ejemplo. Entonces, solo me sirve llevarme esos 10,000 registros. Es más fácil restringirlo desde acá, porque en la obtención ya solo van a viajar 10,000 registros y no obtener 50,000 registros y después, en un siguiente paso, ya solo quedarme con 10,000. ¿Sí? Se puede hacer, pero creo que sería más óptimo si tenemos estos escenarios, poder hacer la restricción desde la obtención. Cuando veo oportuno, por ejemplo, cuando es de filtrar un campo, cuando es filtrar un atributo que está dentro de esa misma tabla. Pero, por ejemplo, si aquí solo me da la información de los estudiantes, de los alumnos, y en otra fuente tengo quienes están inscritos en el primer semestre del 2022, pues entonces ahí sí voy a tener que obtener todos y luego restringirlos con la siguiente fuente de datos que voy a tener. Y es un escenario que también vamos a validar. Bueno, en este caso lo más común es utilizar una tabla o una vista. Y cuando dejamos elegida esa opción, pues él nos va a dar las tablas que él está encontrando en la conexión que acabamos de configurar. Entonces vamos a utilizar la tabla de alumnos. ¿Sí? Vemos qué columnas tiene la tabla de alumnos. Aquí nos aparece el external column, que son los nombres de los atributos, cómo él los encontró en la fuente que estamos yendo a obtener los datos. Entonces él encontró que esta tabla tiene un campo de carnet, nombre, apellidos y correo electrónico. Y aquí del lado derecho nos da cuál es el nombre. Aquí los ordené por nombre de la columna, pero bueno. Aquí del lado derecho nos da el nombre, cómo vamos a entregar de salida esas columnas. ¿Sí? Entonces, normalmente les dejamos el mismo nombre para que sepamos cuál es el campo o el atributo que viene del origen de datos. ¿Sí? Pero si por algún motivo el nombre es confuso, yo he visto algunas fuentes de datos donde las tablas son de aplicaciones muy antiguas y
y los campos no tienen nombres descriptivos como los que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que a veces se llaman, a veces tienen correlativos o tienen como iniciales o abreviaturas, que es un poco difícil de comprender. Entonces, tal vez ahí necesitaríamos renombrar la salida de los campos. Pero es una opción que tenemos, que no les recomiendo, solo bajo casos extremos o complejos como los que les comento. Y bueno, con eso tenemos ya la obtención de datos. Luego, ¿a dónde vamos a ir a dejar esos datos? ¿Sí? Para eso tenemos acá esta base de datos de OMG Notas Copia. Tiene una tabla que se llama alumnos 1. Vamos a crearle una que se llama alumnos. Al final la estructura era la misma. Solo para que haga match los nombres de las tablas. Ya se tardó. Listo, ahí está. Entonces vamos a tener un destino. Vamos a hacerlo. Creo que destinos también teníamos. Bueno, usamos un OLDB, un ODBC Destination. Y aquí le vamos a colocar OMG Notas. Tabla alumnos. Yo creo que el nombre de la tabla está de más porque en el Dataflow le hemos colocado que eran trasladados los datos de alumnos. Pero bueno, conectamos de la obtención al destino. Eso quiere decir que los datos que la obtención tenga como resultado se los va a entregar a este nuevo componente que es nuestro destino de datos. Le damos doble clic para ir a hacer la configuración que se necesita. Hacemos una nueva conexión. Aquí vamos a borrar estos. Vamos a hacer una nueva conexión. Creo que aquí este señor, este ODBC no nos va a funcionar. Busquemos el de los destinos. Aquí están. OLDB Destination hacemos entonces para hacerlo igual. MG Notas Copia. Hola, alumnos. Hacemos la conexión. Aquí está el OMG Notas 1, que era el origen. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer uno nuevo, aunque sabemos que es la misma base de datos, pero vamos a utilizar una distinta, o vamos a hacer una conexión distinta para hacer nuestro destino. Vamos a elegir la base de datos UMG Notas Copia y siempre vamos a validar la conectividad. Nos da OK.
Aquí nos da el UMG notas copia 1. Veamos que sí. Y luego vamos a buscar cuál es la tabla donde vamos a ir a almacenar estos datos. Elegimos DB alumnos, porque estamos hablando de la base de datos de notas copia. Vamos a la parte de mapeo. Por eso es importante poder dejar la conexión antes de ir a configurar al componente, porque entonces ya puedo hacer el mapeo. Ya tengo de este componente destino que yo estoy configurando, me dice las columnas de entrada que usted tiene, que son las que vienen del conector eh, donde él está recibiendo, son estas columnas: carnet, nombre, apellidos y correo electrónico. Y las columnas destino que usted tiene disponible es carnet, nombre, apellidos y correo electrónico. En este caso son iguales. Les hace match por el nombre de las columnas. Cuando las estructuras son iguales, cuando lo voy a utilizar para hacer una copia exacta de un origen de datos, de una fuente de datos que me va a servir, yo les comentaba cuando estábamos viendo la parte teórica que lo recomendable es pedirle a quien nos va a estar proporcionando esa fuente de datos la estructura de la tabla que se utiliza y a la que nos vamos a conectar. ¿Por qué? Porque yo debería de preocuparme en copiar los datos, ¿sí? No estar haciendo conversiones de datos. Si una fecha viene en una cadena, porque así lo manejan del lado del origen, ponerme a transformarla a que sea una fecha, se puede hacer, pero si mi objetivo es, o la prioridad es hacer la copia, pues lo que debería de hacer es copiar los datos con la estructura que tiene la fuente. Luego, ya en un proceso interno, cuando ya tenga todos los datos del lado de mi solución, pues tratar de hacer esa conversión, de hacer cálculos y como de hacer esa limpieza o ese tuneo de los datos que acabo de recibir. Pero cuando estoy conectado a la fuente, lo que, lo que me importa en ese momento es obtener y copiar esos datos. Entonces, normalmente las estructuras, lo pondría así entre comillas dobles, deberían de ser iguales, ¿sí? Y por eso él trata de hacer el match con los nombres de los campos. Si hay algún dato que por algún motivo yo no quiero que viaje, pero que sí lo estoy recibiendo como origen, pues entonces lo dejo como un ignore, ¿sí? Entonces, este campo de correo electrónico no estaría recibiendo ningún valor al momento eh, de, de trasladar los datos hacia ese destino. ¿Sí? Listo. Entonces le doy OK y ya lo tengo configurado. ¿Se dan cuenta? Desapareció la X roja que estaba acá. Ya tengo listo esta solución. Entonces la ejecutamos. Ingeniero, Sí, adelante. tengo una consulta. En el caso de que nos hablaba sobre los temas de que no, lo recomendable es no estar haciendo temas de conversiones de datos y este tipo de situaciones cuando se van a pasar los datos al otro lado, digamos. En el caso de que sí se tuviera que hacer eso, esa conversión de datos o esas conversiones, ¿en qué lado es que se harían? Sí, si la tuviera que hacer entre la extracción del origen y el resguardo del destino, lo Ujú. tendríamos que hacer en un componente acá en Integration Services. Ah, ok, ok. Tendríamos que hacer esa conversión acá. Tendríamos que buscar el componente para hacer esa conversión y, y ejecutarlo. Ok. O configurarlo y poder hacer esa conversión. Y de igual manera me daba otra consulta en el tema, por ejemplo, un caso me ponía de ejemplo en donde, por ejemplo, dato A y dato B de donde vienen los datos, necesitan ingresar estos dos datos en dato A y dato B en solo el campo de dato A, del lado de donde se recibe la información.
como concatenarlos, por ejemplo. Ujú, correcto. Algo similar a eso, por ejemplo, poniéndolo así en un ejemplo sencillo. Eso también, digamos, en el medio, digamos, de donde se reciben y de donde se van a dejar, ahí tendríamos que usar un componente para hacer esa Esa concatenación, correcto. concatenación. Ah, Sí, ok. así es. Si gustan, terminemos acá y vemos cómo lo podríamos hacer. Ok, muchas gracias. Muy bien, con gusto. Listo. Entonces, vemos que los dos componentes se ejecutaron de forma correcta. Obtuvimos los datos del alumnos de la base de datos de notas y fuimos a dejar los datos de alumnos hacia la base de datos de notas copia. ¿Cómo lo valido? ¿Se acuerdan que la de alumnos en notas copia era una base de datos nueva? Entonces, puedo consultar los datos y acá tengo los datos que fueron trasladados. Si yo lo vuelvo a ejecutar, pues voy a tener, vamos a ver aquí, repetido los datos, ¿sí? Porque no los está limpiando, ¿sí? Simplemente los está yendo a dejar de nuevo en el traslado de datos que está haciendo. Y así estaríamos acumulando datos. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo cómo hemos planteado nosotros nuestra solución. Si nosotros solo estamos haciendo las extracciones del día, por ejemplo, estamos obteniendo los alumnos que se inscribieron solo el día de ayer, entonces está bien que pues, vayamos agregando esos datos a los datos que ya teníamos. Pero si necesito borrar todos esos alumnos y hacer una carga limpia, porque algunos alumnos que se inscribieron en días anteriores eh, se modificaron, se actualizó el teléfono, el correo, la dirección, etcétera, algún dato adicional, pues tendría que borrar esos datos e ir a ejecutar este proceso de actualización. Eso lo puedo hacer. ¿Dónde lo puedo hacer? En el control flow. En el control flow hay una actividad que se llama execute SQL task. ¿Qué hace este señor? Ejecutar una tarea o ejecutar un comando que yo le diga en una conexión que yo puedo tener configurada. ¿Cómo configuro este execute SQL task? Pues acá, dentro de las propiedades, tiene primero la conexión. ¿A qué base de datos me voy a conectar para hacer mi tarea? En este caso lo voy a hacer en la UMG Notas Copia 1. ¿Y qué instrucción voy a ejecutar cuando ya haya hecho la conexión? Entonces, lo que yo necesito en este caso, por ejemplo, es borrar esta tabla de alumnos que está en la base de datos de UMG Notas Copia. Yo les recomiendo siempre encerrar todo dentro de un begin unit por temas de orden. Y aquí le voy a dar un delete from DBO alumnos. Ok, puedo validar la instrucción que voy a ejecutar. Cuando ustedes le den parse query, les va a dar este error que dice que no funciona esta instrucción porque este parámetro de bypass prepare está en una propiedad true. La convierto en falso y la vuelvo a ejecutar y me dice que mi query ha sido revisado de forma correcta. Entonces le doy un OK, pero necesito que esta limpieza de datos se ejecute primero que el traslado de datos. Entonces, a nivel del control flow, yo conecto estas dos tareas. ¿Y qué le estoy diciendo acá? Que primero se va a ejecutar el execute SQL task y luego se va a ejecutar el data flow que hemos creado. Entonces, este execute le va a decir limpiar alumnos en UMG notas. Listo. Vale.
Entonces veamos si funciona. Si se dan cuenta, tal vez por lo rápido de la tarea, pues no fue mucho tiempo. Primero se colocó en verde y cuando este terminó, pues empezó a ejecutarse ya el data flow task. Y ahora en los registros de la tabla de alumnos, solo existen 2 registros, porque todos los que estaban los borró primero y luego hizo el traslado de los datos que habíamos configurado. Preguntas hasta acá, compañeros. Voy un poquito más rápido porque esto ya lo habíamos visto, solo era para refrescarlo. Y los compañeros que no lo habían podido validar la semana anterior, que terminaron de instalar en estos días, pues vayamos viendo cómo lo vamos a poder ir trabajando. Si tienen alguna duda, por favor, consúltenla y acá la resolvemos. Gracias, ingeniero, muy amable. De acuerdo, muy bien. Vamos a hacer unos minutos para que lleguemos hasta acá, los que lo van trabajando, y luego continuamos con algunos otros temas que hayamos visto también para poder trabajar aquí en la solución. Yo me voy a colocar en mute para que ustedes lo terminen de trabajar y si les surge alguna duda o alguna consulta, con gusto lo vemos. Asegúrense, por favor, compañeros, que tengan todos que les funcione la conexión entre Integration Services y SQL Server, que puedan abrir o utilizar la base de datos de SQL Server, y que tengamos todos esos insumos disponibles para poder trabajar en hacer este ejercicio. Es ser un ejercicio similar, le llamo, porque el objetivo es hacer una solución de Integration Services para el examen final, ¿sí? No necesariamente van a ser las mismas tablas o van a ser los mismos objetos o componentes los que vamos a utilizar. En el data flow, por ejemplo, lo que decía el compañero, si yo necesitara unir, por ejemplo, por algún motivo, los 2 campos que vengan de una fuente y unirlos para poder construir una salida distinta, ¿cómo podría ser? Bueno, yo para que siga funcionando el traslado a la tabla que tenemos acá, yo voy a agregar un componente multicast, ¿sí? ¿Qué hace el multicast? Dividir las salidas que él recibe, ¿sí? Entonces, si él recibe
como entrada lo que la obtención de la tabla de alumnos está haciendo, él va a poder entregar tantas copias de salida como se le pida. Entonces, él puede tener una salida hacia el destino, que era a la base de datos de UMG Notas Copia. Y si revisamos, ¿sí? Está igual la configuración con los datos que él está trasladando, pero él tiene otra salida otra vez, ¿sí? De este grupo de datos. Entonces, vamos a hacer un derivate column, creo que es el componente que podemos utilizar para hacer este tema de concatenación. Entonces, le trasladamos al derivate column todos los registros que estamos recibiendo, que es una copia de lo que viene de OMG Notas de alumnos, y aquí vamos a concatenar. Campos. Y cuando entramos acá, lo que podemos hacer nosotros es crear nuevas columnas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vimos, pero creo que es mejor verlo acá. Las columnas que está entregando nuestro componente es carnet, nombre, apellidos y correo electrónico, ¿sí? Esas 4 columnas viajan hacia el multicast, la definición de las columnas y los datos que van en esa extracción, y eso mismo es lo que se le entrega a este componente de derivate column. Este derivate column, lo que nosotros podemos hacer es agregar nuevas columnas. Entonces podemos agregar una columna que se llama, por ejemplo, le vamos a llamar columna nueva, ¿sí? Solo por colocarle un nombre. La estamos definiendo como una columna nueva que estamos agregando, o podríamos hacer un reemplazo de las columnas que ya viajan. Podemos reemplazar lo que viaja en carnet, lo que viaja en nombre, lo que viaja en apellido, lo que viaja en correo electrónico. O podemos agregar una columna nueva. ¿Qué quiere decir? Que este componente de derivate column va a recibir 4 columnas, pero él va a entregar como resultado 5 columnas, porque le estoy agregando esta nueva. ¿Qué expresión vamos a utilizar para poder darle valor a esta columna nueva? Pues aquí tenemos un grupo de funciones del lado derecho que podemos utilizar. Y aquí tenemos algunas variables que no hemos visto ahora, esa funcionalidad, y las columnas que estamos recibiendo como entrada. Entonces yo recuerdo que había una función que era de concatenación. Aquí en los strings, vamos a ver. Substring token, no, veamos, tal vez aquí en los operadores, no. Debería estar aquí. Replace, replicate, reverse, retrieve, substring token. Bueno, tal vez solo sea entonces utilizar los pipes, se me ocurre. Coloquemos el nombre, por ejemplo. Vamos a concatenar con los apellidos. ¿Sí? Vemos qué pasa. Que me lo pone aquí en rojo. Cuando me lo pone aquí en rojo es porque hay un error. Entonces utilicemos el símbolo más. Sí, ahí está. Ya me lo dejó en color negro. Y aquí él me dice qué tipo de dato va a definir esta columna. ¿Sí? Como él identificó que nombres y apellidos son cadenas de 50 posiciones, pues él me lo está dejando como una cadena de 100 posiciones. ¿Sí? Está sumando los tamaños. Bueno, ya lo tengo ahí. Y ahora hagamos que esto se vaya a un archivo, ¿sí? Para no ir a crear una tabla nueva. Vamos a nuestro destino, el archivo plano. Hagamos algo aquí, conectémoslo de una vez para que veamos qué columnas están viajando. Perdón, está. Archivo plano.
Hacemos un nuevo archivo, lo vamos a hacer delimitado. Aquí vamos a dar nueva concatenada. ¿Dónde va a estar ese archivo? Lo vamos a colocar en las descargas. Archivo concatenado. ¿Qué columnas tenemos? No, carnet, nombre, apellidos, correo electrónico. Y aquí viene, no se mira mucho, pero la columna nueva. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro delimitador? Lo podemos poner la coma, le podemos poner el pipe, el tabulador. Hay algunas. Le vamos a poner el pipe para que sea el delimitador, y vamos a poner los nombres de las columnas en la primera fila, ¿sí? Para que nos aparezca cuáles son las columnas que estamos descargando. Y luego vamos a hacer el mapeo de las columnas, ¿sí? Entonces me dice todo lo que usted está recibiendo como entrada: carnet, nombre, apellidos, correo electrónico y columna nueva, y cómo lo vamos a ir a dejar en las columnas en el componente, en la salida del componente: carnet, nombre, apellidos, correo electrónico y columna nueva. Entonces veamos si funciona. Recuerda, primero iba la eliminación y luego todo este proceso de carga. Ya lo tenemos acá. Vamos a ver aquí. Las descargas. Aquí está la salida del archivo concatenado. Carnet, nombre, apellidos, correo electrónico, columna nueva. Y aquí está el nombre, el apellido, y aquí está unido. El nombre con el apellido. Nombre y apellido, y nombre y apellido unidos, ¿sí? Y todos separados por partes. Entonces, sí podemos ir haciendo diferentes cosas cuando nos toque, o cuando nos pidan que podamos hacer cierta configuración. Pues tenemos que ir a buscar en los componentes que existen, que están acá del lado izquierdo, y podamos utilizarlos y configurarlos, ¿sí? Aquí hay un data conversion. Si tuviera que convertir, hacer una conversión de tipo de dato, donde yo recibo un tipo de dato como entrada y lo puedo convertir para poder darle un tipo de salida a ese dato. Aquí tenemos un aggregate. Se acuerdan que lo platicamos, que era como las funciones de agrupación que podíamos hacer con un select que habíamos hecho. El derivative column que vimos ahorita. Los merge, cuando tenemos diferentes fuentes, como quisiéramos un where, donde bajo qué criterios vamos a unir los registros que vienen de diferentes fuentes. Esto tal vez no nos dé tiempo de verlo hoy, lo vamos a poder ver un poco más adelante. Ordenarlo, unir diferentes fuentes. Si tengo una tabla de alumnos que tienen la misma estructura de una base de datos con una que viene en un archivo plano, por ejemplo, y tienen la misma estructura, yo puedo unificarlos y puedo hacer ya una única salida para para todos esos registros que vienen allí. Y bueno, hay varias formas de poder ir trabajando con los datos o con las operaciones que yo necesito ir realizando. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Por el momento todo claro, ingeniero. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces vamos. Ahorita vamos a dejar un poco el proyecto de Integration Services. Lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar la base de datos y vamos a validar el componente de Oracle que necesitamos para hacer la conexión. Es esta conexión, era esta carpeta de Visual Studio 2019 Oracle. Lo abrimos y teníamos estos dos. Bueno, el que yo les pedí que descargaran, que era el Win3211G. Lo descomprimimos y tenemos esta carpeta de Win32.
Descomprimimos esta carpeta, lo abrimos en la carpeta client, hay un setup, entonces lo ejecutamos. Es una revisión de nuestro equipo, y etcétera, y luego nos va a abrir un wizard de instalación. Vamos a esperar ahorita. No cumple con los requisitos mínimos, mi máquina no cumple, pero vamos a continuar. Es funcional, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a elegir una instalación personalizada. Elegimos la instalación personalizada y le damos siguiente. Los idiomas, dejamos los que están ahí seleccionados. Siguiente. ¿Dónde va a ir a almacenar esta información? A mí me está dando la carpeta App User Product 11.2.0 Client 3, ¿sí? Porque ya tengo otra versión, o ya había hecho otra instalación de este componente para ir haciendo las validaciones que necesito. Bueno, le doy la opción siguiente. Y aquí es donde están los componentes que yo necesito instalar. Vamos a elegir solo algunos de los que requiero, ¿sí? Primero de los que están hasta aquí abajo, voy a instalar el Oracle Provider for OLEDB, Oracle Objects for OLED, y después necesito Oracle ODBC Driver. Luego voy a instalar Oracle Net Listener. Y luego voy a instalar Oracle Database Utilities, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 componentes, ¿sí? Para que lo tengamos acá, cuando revisen el video, Oracle Database Utilities, Oracle Net Listener, Oracle ODBC Driver. Instalemos este Oracle Net también, por favor. Oracle Object for OLED y Oracle Provider for OLED-DB. Le damos siguiente. Y vamos a terminar la instalación. Y aquí se va a tardar unos minutos instalando, ¿sí? Entonces vamos haciéndolo para que vayamos al mismo ritmo y que podamos validar después la configuración que hay que hacer. Hay que hacer una pequeña configuración posterior. Y aquí le damos acceso. Aquí en esta configuración, la configuración de asistente, configuración de red de Oracle, le damos siguiente. Dejamos la configuración que dice aquí, listener, le damos siguiente. Lo que está ahí, que eligió el TCP
P, el puerto 1521. Le damos que sí. Deseamos configurar otro listener. Le decimos que no. Y terminamos aquí. No, aquí ya no. Terminamos la configuración. Entonces, vamos a ver acá. Asistente configurador del cargo votado. Perdón. Vamos a ver. Y vamos a ver si nos hizo la instalación correcta. ¿Dónde debo de hacerlo? En el path que él me dio. C app user product 11.2 en el client 3. Tengo la carpeta de network admin. ¿Sí? Aquí tengo el listener, aquí tengo el SQL ahora. ¿Para qué me sirven estos archivos? Para poder hacer la conexión y el reconocimiento y poder abrir las sesiones en mi base de datos Oracle. ¿Sí? Entonces, ahorita tengo configurado este client 3. Si yo utilizo con un CMD de instrucción, para que la veamos aquí. Permítanme, voy a cerrar la ventana. Si yo utilizo la instrucción DNS ping XC, que es buscando mi base de datos de Express Edition que tengo acá localmente, ¿sí? No me puede resolver porque él está buscando los archivos de configuración en esta ruta, que si se dan cuenta es en el client 3, que es donde acabo de instalar. Entonces, ¿qué debería hacer? Nosotros cuando instalamos Oracle Express Edition, él nos creó una carpeta aquí en el archivo C, en la carpeta C, que está acá en el Oracle XC. Vamos al Oracle XC, App, Oracle, Product 11.2, Server. Aquí está la carpeta de Network, Admin. Y copiamos estos tres archivos, ¿sí? Listener, SQL Hora y TNS Names. Copiamos estos tres archivos porque esos ya tienen la configuración para poder llegar a mi base de datos y los pegamos en esta carpeta de Network Admin del Client 3, donde estaba solo el listener y el SQLnet.org. Lo pegamos acá, lo reemplazamos y listo. Ahora si probamos de nuevo la conexión, ya nos resuelve nuestra conexión hacia nuestra base de datos de Express Edition. ¿Sí? Y ya disculpe. la tenemos disponible. Sí, adelante. ¿Cuál era la ruta ahorita para pegar esos documentos? Disculpe. ¿De dónde los fui a traer o dónde los pegué? ¿Dónde los pegó? Ok. Era la ruta donde instalamos el componente que acabamos de ejecutar. Ajá. Él nos propone en el disco C la carpeta app, luego la carpeta user, la carpeta product, la carpeta 11.2.0 y aquí nos da un client. Como supongo que nunca lo habían instalado, ustedes tienen el client 1. Yo tengo ya hasta el client 3 porque había hecho algunas pruebas. Pero ustedes deberían de entrar al client 1. Supongamos que entraron al client 1. Hay una carpeta de network admin. ¿Sí? Y aquí fue donde los pegamos. Aquí está el listener, el SQLnet y el tnsnames.org. Ok. Una pregunta, si ya me salen 3 documentos ahí, ¿hay algún problema con que yo los reemplace? No hay ningún problema, hay que reemplazarlos. Ok.
Disculpe, en mi caso yo no sé de dónde los fue, no vi muy bien de dónde los fue a traer. ¿De dónde Bien. los fue? Tengo que irlos a traer de la instalación que se hizo cuando configuré Express Edition. Que si dejaron las carpetas por defecto que da Express Edition, debería ser en el disco C. Hay una carpeta que se llama Oracle XE, una carpeta app, una carpeta Oracle, una carpeta Product 11.2.0, Server, y aquí tenemos Network, Admin, y aquí están los 3 archivos que tenemos que copiar. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. Y entonces ya nuestra conexión hacia nuestro Express Edition ya debería funcionar y me tiene que dar este resultado. Realizado correctamente, tantos milisegundos. Yo solo quiero ver si mi base de datos está arriba. Oracle XE. Sí, está correcto. Listo. Entonces, les voy a dar unos minutos para que terminemos de hacer esa configuración. Tal vez el proceso de instalación se puede tardar un poquito más de lo que se tardó en mi máquina. Y si tienen alguna duda, me preguntan y lo vamos revisando. Tenían que tener instalado Express Edition para que nos pudiera funcionar. Brian, la herramienta está en la carpeta que les compartí aquí arriba, que es, ahorita les voy a mostrar. La carpeta que les compartí nos lleva acá. Aquí está esta conexión. Entramos aquí y aquí está el instalador, el Win3211G-R2. Ese es el que descargamos y es con el que hicimos la instalación hace unos minutos.
Listo. Pero ¿alguien levantó la mano? Adelante, Julio, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Disculpe, fíjese que no logro ubicar dónde fue que nos compartió el recurso para poder descargar la En herramienta. el chat. En el chat de Teams. Ok, Ahí un poquito arriba de los chats que hemos estado escribiendo. Hay una carpeta compartida de Google Drive. ok. Bueno, Voy a, tal vez, permítame, mejor lo voy a compartir otra vez porque si entró, si hubiera Sí, cabal, entrado un si poco entramos tarde. tarde, no lo vemos. Sí, cabal, deme un minuto entonces, ahorita, muchas gracias, ingeniero. con gusto. Esta es la carpeta que les había compartido y es la que les mostré ahora, ¿sí? Es esta que teníamos, que está en el anuncio de la clase. Entramos aquí a donde dice conexión BS 2019 Ujú. y aquí está el Win3211. Este es el que hay Ah, que descargar. ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Correcto, con gusto. Bueno, entonces, ya que lo instalamos, pues, vamos otra vez al Visual Studio y vamos a ver cómo obtenemos estos datos. El proyecto 6, el que estábamos utilizando. Y voy a ver qué de SQL. Como tuve que reinstalar todo en mi máquina, no recuerdo si tenía algún ambiente acá. Si no, lo vamos a crear ahorita. Un esquema. Solo para validar esta conexión. Creo que ya teníamos uno aquí. Teníamos uno de MG Notas también. Vamos a ver. Y teníamos a las mismas alumno, carnet, nombre, apellido. Creo que aquí nos falta correo electrónico, si no estoy mal. Pero bueno. Entonces vamos al Visual Studio y hagamos un segundo Dataflow. Vamos a hacer lado alumnos Oracle. Listo. Vamos acá. Y aquí vamos a utilizar un OLEDB. No, pero un .NET Source. Este es el que funciona para ahora. Vamos a hacer MG Notas. Bueno. Venimos acá, vamos a buscar uno nuevo. Creamos un componente nuevo. Y previo a este señor, vamos a buscar este ODBC Client, este Oracle Client Data Provider. Que teníamos SQL Client Provider. No es este. Primero tenemos que venir aquí a nuestros ODBCs. ODBC Data Source 32 bits. Y vamos a crear como user DSN una conexión
de Express Edition, ¿sí? Yo aquí tengo ya varias con las que estaba probando. Vamos a crear una nueva y vamos a utilizar el driver que acabamos de instalar. Entonces nos va a aparecer así, Oracle en Oracle 11G Home 3. Este es el que vamos a elegir. A ustedes les va a aparecer seguro Home 1, ¿sí? Porque es el primero que han instalado. Entonces, elegimos este. Le damos Finish. Aquí le vamos a colocar un nombre de la conexión. Le vamos a hacer, le vamos a llamar UMG Notas XC. ¿Sí? ¿Cómo se llama el servicio al que nos vamos a conectar? XC, que es el Express Edition. Y aquí nos va a pedir el usuario. Entonces vamos a hacer UMG Notas. Creo que ese era el que yo tenía aquí configurado. UMG Notas, correcto. Y le hago un test. En el test ya me coloca el servicio, el usuario y me pide el password. Yo lo coloco en mi clave, le hago un OK y me dice que la conexión se realizó satisfactoriamente. Entonces le doy OK y le doy OK en la configuración del driver y ya tengo mi ODBC que se llama UMG Notas XE. Ese es el que voy a utilizar para hacer esa conexión. Entonces creo que vamos a hacer aquí una nueva conexión, un New Connection Manager. Y vamos a utilizar un ODBC. Le damos agregar, vamos a crear uno nuevo. Y aquí donde está el User o System Data Source Name, ya nos aparece el UMG Notas XE. Lo elegimos y nos va a pedir otra vez usuario y contraseña. Entonces lo volvemos a ingresar, UMG Notas. Y le damos un Test Connection. ¿Sí? Y me dice que la conexión ha sido satisfactoria. Lo doy OK. Y lo guardo acá. Entonces, en este .NET Connection no me aparecen, pero aquí tengo UMG Notas XC, UMG Notas que ya configure. Entonces, lo doy OK. ¿Cómo voy a obtener los datos? Por tabla o por vista, como lo habíamos visto. Y voy a obtener estas fuentes de datos que tengo. Aquí me van a aparecer varios esquemas, pero busco el de UMG Notas y elijo la tabla que me interesa, UMG Notas Alumnos. Todos estos que aparecen acá son como objetos que son públicos, entonces cualquier usuario los puede visualizar, por eso es que a nosotros nos aparecen cuando consultamos los datos de esa base de datos. Pero nosotros deberíamos de ir a buscar UMG Notas Alumnos, ¿sí? Y le damos un preview. Y con el preview vemos los datos que están en mi base de datos. Acá de Oracle. Aquí está Kenneth Sea y está Juan Pérez, ¿sí? Esos son los que están aquí, Kenneth Sea y Juan Pérez. Las columnas, aquí ya es lo mismo que teníamos cuando estábamos haciendo extracción de SQL Server. Las columnas externas que estoy obteniendo y cómo les voy a llamar cuando yo entregue estos datos por parte del componente. Y de aquí en adelante es exactamente lo mismo, ¿sí? Ya obtuve mis datos y los puedo empezar a trabajar como los necesito. Por ejemplo, puedo hacer un destino, UMG, notas, alumnos 1. Lo vamos a hacer como originalmente lo hicimos con el de SQL Server, porque ya vimos que podemos tener distintas instancias.
o distintas conexiones. Aquí tengo alumnos 1, ¿sí? Que ahorita tiene los mismos datos, pero los vamos a borrar para que veamos el efecto del traslado. Y lo configuro, lo conecto, lo configuro. Voy a ir al de UMG Notas XC, porque ahí está la tabla. UMG Notas alumno 1. Si tuviera otro esquema donde estuviera la tabla, lo que tendría que hacer es otro conector en el ODBC. Aquí en el Data Source ya no sería su MG Notas XC, sino que tendría que agregar otro nuevo. Acuérdense que elegimos el Oracle en Client 11G, que acabamos de instalar. El nombre sería el nombre que nosotros quisiéramos colocarle. El Service Name siempre va a ser Express Edition. Y aquí colocaríamos el nombre de la instancia, de la otra instancia, si tuviéramos otra donde tuviéramos que ir a dejarlo. Lo agregaríamos acá y luego lo agregaríamos en el Connection Manager para poderlo tener disponible acá dentro de este listado de conexiones. Pero como ahorita está en la misma, lo vamos a dejar dentro de la misma. Le hacemos un preview, la tabla está vacía. Hacemos un mapping y si se dan cuenta me funciona exactamente igual porque él hace el match por los nombres de los campos. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Solo vamos a revisar nuestro control flow. Aquí nosotros podemos darle el orden, ¿sí? Primero él va a ir a borrar, a limpiar los datos de los alumnos que estaban en la SQL Server, y luego trasladar a SQL Server. Y como esta de traslado de alumnos Oracle no tiene ninguna relación con la otra, pues las dos empezarían al mismo tiempo. Hay otro tema importante cuando estén probando las funcionalidades. A veces ya nos aseguramos que esto funciona bien, lo podemos apagar, ¿sí? Le damos botón derecho y aquí hay una opción de Disable, ¿sí? Entonces le damos Disable y estos dos ya no se van a ejecutar. Esto es aconsejable cuando ya estamos seguros que esta parte funciona y queremos empezar a probar otras funcionalidades para que no se esté ejecutando y estemos esperando a que este proceso termine, sino que nos enfocamos solo en el nuevo que estamos trabajando, como es este caso. Entonces veamos si nos funciona. Lo MG Notas no pudiera traer los datos. Veamos qué pasó. Vamos aquí al Progress. Dice, siguiente mensaje. No, como que no lo logró ir a traer. Vamos a ver. Uno más componentes han fallado. Bueno, vamos a ver, pero cuando lo fuimos a traer, hicimos el preview. Nos funcionó bien. Las columnas. Probemos de nuevo. Vamos a traer esos datos. ¿Será que configuré algo mal? Vamos a ver. Probémoslo con otro componente. No, este no lo puedo apagar. Vamos a apagar este.
Vamos a hacerlo con transformación, destino source, probemos con uno LDB. No, pero aquí solo nos funcionan los de SQL Server. Aquí este no. Bueno, no digo que sí. Veamos si vamos a obtener los datos. No me dejen notas alumnos. Hacemos un preview. Aquí no nos deja obtenerlos. No, no nos deja obtener los datos. Creo que no nos va a funcionar. Vamos a ver. Sí, creo que es el componente del... a ver, de la .NET. Veamos. WD Destination. Aquí sí, notas. Notas alumno 1. No, aquí no me deja utilizarlo tampoco. Ahora imagínense cómo nos va a ir a nosotros en el examen. Cabal, ya esperaba el comentario. Sí, sí, creo que lo va a terminar de resolver para poder. Aquí está, vamos a ver este. Aquí está el de notas XC. Vamos a ver. Aquí está. El nombre de notas 1. Hacemos el mapeo. Lo tengo aquí. Listo. Vemos ahí. Bueno, voy a resolver lo de Oracle entonces y vamos y se los voy a compartir cómo hay que hacerlo. Ya había hecho el ejercicio y me ha funcionado perdón, con la parte de Adonet. Pero bueno, algo sucedió ahí. Vamos a ver. Este no era. Este fue el que probamos. Este no va a funcionar. Vamos a buscar el otro proyecto con el que había probado. Estoy
creando uno. Open, aquí es. El proyecto 5. No fue este. Era empezar el proyecto 4. Alumnos, Unado.net. Ah, pero este es. Pero este es SQL. Entonces sería. Este es el 4. Entonces creo que sería el 3. Aquí está. Vale XC. Lo hice con ODBC Source y ODBC Destination. Iba a alumnos y el Destination al alumnos 1. Probemos. No, algo sucedió aquí. Bueno, lo voy a resolver. Lo voy a revisar. Tal vez me faltó instalar algún componente cuando estuvimos instalando la versión de Oracle y lo vamos a... Se los voy a documentar y se los voy a compartir para que veamos cómo lo podemos resolver. Entonces regresemos a nuestro proyecto, que era el 6. Aquí está. Bueno, vamos a dejar detenido este, el de alumnos Oracle, y vamos a regresar al que ya teníamos de SQL. No sé si hay alguna duda o alguna consulta hasta acá con las acciones o con las actividades que podemos hacer dentro de la solución. Dependiendo de lo que necesitemos hacer, pues son los componentes que necesitamos estar utilizando para poder ir dando solución a lo que tenemos que trabajar. No sé si hay alguna duda o alguna consulta hasta acá. Hasta acá todo bien, ingeniero. Ok, de acuerdo. Bueno, el objetivo era que nos funcionara justo la parte final de Oracle para que pudiéramos terminar con los ejercicios. Voy a quedarme validando ahí qué fue lo que sucedió. Entonces, de seguro en la evaluación parcial solo van a venir conexiones a base de datos con SQL Server. Inge, y justamente, perdón la consulta, esto sería más o menos lo que tendríamos un ejercicio similar tendríamos que hacer, o sea, grabar toda esta parte de las conexiones. Correcto, pero, ajá, o sea, tendríamos que, en el examen, yo les voy a plantear el caso, ustedes lo resuelven y para la entrega del examen ya solo graban un video donde explican lo que trabajaron, ¿sí? Donde expliquen en el control flow, hice un proceso para ir a borrar los datos de la tabla de destino. Aquí estoy haciendo el proceso, la parte de eliminación. Solo en Tengo resumen, por decirlo así. No Sí, es ya todo todo el proceso resuelto. de todas las No, cosas que se hicieron. no, que sería muy extenso el video, ¿verdad? Ya solo la explicación de la solución. Entonces aquí Ok. voy a extraer los datos a tal base de datos, aquí está la configuración que se hizo, aquí utilicé este componente para hacer tal cosa, este otro para hacer esto, aquí tengo mi archivo configurado para poder realizar esta parte, lo ejecuto
mi tabla no tenía registros, por ejemplo. Entonces, y ahora que se ejecutó de forma correcta, voy al SQL Server y ahora los datos ya están, bueno, en mi archivo plano ya están estos datos aquí y se terminó el video. Por eso les digo que considero que 2-3 minutos de duración Solo del la video pantalla, ¿va? para explicar el proyecto es funcional. ¿Cómo así la pantalla? O sea, digamos, por ejemplo, solo tendríamos que estar ahí mostrando lo de la pantalla, lo que está, mostrando justamente lo que usted hizo. No es necesario que nosotros salgamos ni nada por el estilo. Ah, no, Ah, ok. sí. Y que muestren los resultados, ¿verdad? El archivo de resultado y las tablas, cómo se llenaron, etcétera. Ah, ya comprendí lo que usted me decía. Sí necesito que me puedan evidenciar que son ustedes los que están conectados a su sesión. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo ideal sería en Canvas. Ustedes pudieran entrar a su sesión de Canvas y que aparezca que ustedes son los que están ahí conectados. ¿Sí? Entonces aquí estoy yo, Kenneth Arrocea de UMG, y voy a explicar mi solución de examen y ya lo explico. Ah, no, es que también me refería que, digamos, por ejemplo, es que hay unos ingenieros que han dicho de que, digamos, por ejemplo, de que nosotros salgamos explicando y mostrándolo en la pantalla y cosas así. Ok, no, solo necesito que evidencien que es su cuenta la que está conectado en la máquina donde están haciendo la presentación. Ok. Correcto. Los instaladores están disponibles, compañeros, pero solo para las cuentas que son de la universidad. Creo que alguien trató de ingresar con una cuenta que no es de la universidad, por eso no le permito el acceso. Y sí, María, yo le respondo, no tenga pena. Listo, compañeros, entonces vamos a dejar de grabar acá y cuando yo tenga la solución al tema de la conexión de Oracle, con gusto se los comparto para que lo puedan replicar en su máquina.